Aleluya. Oh, estoy con mucho gozo, ¿verdad? Eh, Después de este canto hermoso, cuán grande es Él, donde pudimos nosotros de alguna forma identificarnos, ¿verdad? Con nuestros inicios y descubrir el amor precioso de Dios. Aleluya. El tema del día de hoy es Dios y el hombre, restaurando una relación. Esta es parte de la serie que tenemos comenzando con cimientos firmes. La semana pasada estuvimos viendo el bien y el mal, estuvimos viendo los dos árboles, las dos semillas y los dos reinos. Hoy nos toca entrar en lo que es Dios y el hombre. ¿Por qué Dios y el hombre? Porque esto es todo lo que se conjuga o se viene a dar en lo que nosotros entendemos de nuestra búsqueda de un ser divino, de un ser maravilloso, del Creador. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que no nos creamos nosotros a nosotros mismos y tampoco venimos del chango, ¿verdad? Aunque algunos parecemos changos algunas veces, pero no venimos nosotros del chango, ni tampoco salimos del mar, así como sapitos y después pues se nos quitó la cola y después pues empezamos a rasguñar y a hacer tantas cosas hasta que nos convertimos en hombres. No, la evolución no funciona de esa forma, ni, ni venimos nosotros, somos creación de Dios. Amén. Somos creación de Dios. Entonces, en nuestra búsqueda de nuestro Dios es donde nosotros comenzamos. Y para comenzar, vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y quizás tú vas a recordar esta parte del Sermón del Monte, porque es cuando Jesús presenta a Dios como Padre. Capítulo 6, del 9, del 9 al 13, dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta es la oración que presenta Jesús. Y en este Padre nuestro se rompe todo formalismo. Se rompe todo esto porque hasta ese tiempo ellos oraban como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, Jehová, el Señor, con un distanciamiento que ellos mismos impusieron a través de lo que es la religión, diciendo nosotros somos muy poco y Dios es muy grande. Y en esa forma, ahora, Padre nuestro no le quita su grandeza, pero nos acerca a su corazón. Y esto es lo que quería hacer Jesús. Quita la lejanía de un Dios que parece que no estuviera atendiendo nuestras necesidades diarias y que no sabemos si escucha nuestras súplicas pidiendo ayuda. Pero Dios nuestro, el Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos su señorío y su lugar, pero también dice, gracias, gracias por atender mi oración. Fíjate que en todo el tiempo que estuvo Jesús con nosotros, Él tomaba su tiempo para orar. Y cuando oraba, Padre nuestro. ¿Sabes que Dios tiene cuidado y vela por nuestro bienestar
y por nuestro crecimiento. Dios está al tanto. Hay tantas y tantas expresiones, pero a mí me gusta mucho una que dice que Dios tiene contados los cabellos de tu cabeza. Ya conmigo no tiene mucho problema, ¿no? Pero dice que Dios tiene contados los que se te caen y los que vuelven a salir. Dios conoce cada momento de tu vida y está atento a lo que sucede contigo. Está ahí presente. Amén. Por lo tanto, nos presenta estas 6 cualidades de lo que es la relación de Dios con nosotros. La primera es disposición, luego comprensión, perdón, capacitación, propósito y por último, intimidad. Y viendo cada una de ellas, podemos verlo de esta manera: disposición. Dios está allí. Dios está aquí. Amén. No tenemos nosotros que ir a ningún lugar. No tenemos sino solamente que encontrar a Dios con nosotros. Dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Podemos ir delante de Él cuando queramos. Podemos permanecer cuanto queramos en su presencia, porque Él está ahí. Amén. Ahora, cuando digo Él está ahí, es que tú tienes que ir a su lugar. Amén. Si tienes que ir a su lugar. Ahora, no es un lugar físico, pero es un lugar donde tú te dispones a ir delante de Él y tener esa disposición para hablar con Él. Es tan precioso que Jesús mismo lo hacía, y lo hacía en la mañana muy temprano antes que todos se levantaran, o ya en la tarde cuando se acababan todas las actividades y salía. Dice, le gustaba ir sobre todo al Monte de los Olivos. Si estaba en Jerusalén, ese era su lugar preferido. Y yo cuando visité ese lugar dije, wow, cómo no, esto se presta, ¿verdad? Esto es un ven acá. No tienes que ir a una capilla, a un lugar, de 4 paredes, no, hermano. Para mí creo que lo mejor es poder hablar con Dios al aire libre. No todo el tiempo lo podemos hacer, pero si tú puedes hacerlo, es increíble. Tú puedes escuchar la voz de los árboles. Y si no la has escuchado, hermano, wow, te has perdido de algo grande. Porque los árboles cantan, aplauden, se gozan en danza. Es increíble lo que Dios nos enseña. La segunda parte es comprensión. ¿Sí? No hay nada en absoluto que estés pasando que Dios no lo entienda. Y sobre todo, lo vea como tú lo ves. No es lo mismo que Él te entienda a que Él te entienda como tú lo entiendes. Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Y conoce nuestras angustias y nuestras necesidades. Y por lo que estás pasando, Dios lo sabe. Ahora, va más allá porque Él es Dios. Y la solución no la da de acuerdo a tu conocimiento o de acuerdo a tu razonamiento, sino que la respuesta a tus necesidades la ha tomado de su sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Dios sabe por lo que estás pasando. Dios conoce eso. En el libro de Mateo no lo vamos a leer, está también ahí en el Sermón del Monte, capítulo 6, versículos 31 al 33, dice: por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de ellas. Pero buscad primero el reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Comprensión. Perdón. El perdón es algo tan precioso porque Dios te levanta y te limpia cuando tú pecas. Dios te levanta cuando caes y te limpia cuando tú pides perdón. Abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús.
Siendo su paciencia superior en gran manera a la nuestra, Él siempre está dispuesto a levantarte cuando caigas y a limpiarte cuando el pecado manche tus vestiduras. No voy a añadir mucho más a esto porque vamos nosotros a tener nuestro tiempo de, de ver este tema eh, en una extensión más grande. Vamos a descubrir qué es el perdón. No nada más el perdón es superficial, pero va en una profundidad un poco más grande. Amén. Entonces, ese es el perdón. Y tenemos nosotros, creo que no, sigue capacitación. La capacitación es que Dios nos guía y nos capacita para vencer. Fíjate todo lo que está relacionado con conocer al Padre, ¿sí? Con alcanzar esta dimensión solamente de encontrarnos con nuestro Padre. La capacitación. Él nos provee, nos equipa, nos adiestra, nos enseña a ser victoriosos en la tierra, en esta vida. Amén. Sabemos que tenemos victoria en el cielo, porque ya es nuestra herencia, pero también puede ser victorioso aquí en la tierra. ¿Victorioso en qué? En negocios, victorioso en estudios, victorioso en tus, digamos, puede ser en deportes o en actividades, en tu hogar, en tu relación con tu familia, tú puedes ser victorioso y Él te capacita para ello, ¿sí? Dios proveyó el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien nos inviste a nosotros de poder para alcanzar victorias, también para vencer tentaciones y también para que nosotros podamos entender que Él es quien nos guía en el camino. ¿Sí? Tenemos el camino, pero muchas veces decimos, no es lo mismo que te digan, mira, vas a alcanzar a llegar allá, vamos a decir, a la punta de la montaña, y dices, qué fácil, pues nada más sigo el camino. Pero después de un rato te encuentras con que no hay un camino, sino hay varios. Y la pregunta es, ¿cuál voy a coger? ¿Qué camino voy a tomar para llegar yo a la cima? Cuando yo estaba en Chipinque, allá en Monterrey, y yo quería llegar a la parte de lo que se conoce como la ventana, que es la parte más alta de esa montaña, porque Chipinque está solamente como a la mitad, pero todavía te falta otra mitad. Y entonces había varios caminos y tenían sus letreros. Camino fácil, camino para personas más o menos y extremo, ¿verdad? Estaba el camino extremo. Pues no tomamos el extremo porque no llevábamos nosotros equipo para eso. Entonces, pues nos fuimos por el fácil, ¿verdad? Que descubrimos que no era tan fácil. Y como quiera que fuera, mi amigo Hugo y yo llegamos a la parte que queríamos llegar y cuando por fin llegamos, nos hemos encontrado con un espectáculo de cordillera, porque no es lo mismo ver la montaña desde abajo que ver la montaña desde arriba, porque es una cordillera, entonces continúa. Cuando nosotros llegamos ahí, del otro lado estaba la cordillera y seguía y seguía, y se empezó a llenar de nubes, y esas nubes llegaron hasta donde estábamos nosotros, como una corriente de agua. Y le dije, vámonos porque esto se va a poner empapado y para bajar va a estar difícil. Pero sabes, teníamos un guía y junto con ese guía nosotros pudimos bajar sin dificultad.
algunos resbalones, algunas, ¿verdad? Pantalones manchados de lodo, pero triunfantes porque habíamos no solamente alcanzado la cima, pero hemos bajado con bien. Ese es el Espíritu Santo en tu vida, quien capacita, quien te da capacitación. También es quien te da el entender tu propósito. Tú tienes un propósito, ¿sí? Cada uno de nosotros fuimos concebidos por Dios con un propósito. Así, con ese propósito Dios te puso con tu padre y tu madre a quien no escogiste, con tus hermanos a quien no tuviste la oportunidad de escoger. Te presentó, te puso en una nación, con un lenguaje, con unas características. En otras palabras, hermano, eres único. Hermanas, son únicas. No hay nadie más igual a ti. Te pareces a tus hermanos, pero no eres igual a tus hermanos o a tus hermanas. Somos únicos. Amén. Antes de hacer lo que tú tienes que hacer, antes de tomar decisiones, tú tienes que comprender qué es lo que tienes que hacer. Y no tienes que ir a ningún lugar o a ninguna universidad. Está escrito en ti. Dios lo escribió, así como el DNA. Si saben un poco de biología, es lo que está puesto en lo más profundo de nuestro ser. Es lo que determina el color de tu cabello, el color de tus ojos, tu fisonomía, tu altura, el color de tu piel, todas esas cosas. Allí también está escrito tu propósito. Pero no te lo revela nadie, sino solamente te lo revela el Señor. Y la intimidad, que es donde Dios desea que lo conozcas como Él te conoce a ti. Él ha puesto el conocerle a Él, y por eso nosotros le conocemos a través de su nombre. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo Dios se revela a través de su nombre, ¿sí? Pero dice que Él, al conocerle, nos da a nosotros santificación, lo que es de Él. Dice, y el mismo Dios os de paso santifique por completo a todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Allí nosotros entonces lo tenemos. Amén. Esto es en sí lo que es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Para ello tienes que nacer de nuevo. Para esto tú tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros nacemos muertos espiritualmente. Y por eso es necesario que nosotros salgamos. ¿Por qué, hermanos? Porque la clave de todo esto está en la muerte y la resurrección. Jesús murió para que tú pudieras tener vida, pero resucitó para que la alcanzaras, para que alcanzaras victoria. Amén. Ahora es que nosotros tenemos esta clave, la clave de la resurrección, que dice en Romanos 5, 17 y 18, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Jesús nos dio a nosotros la oportunidad de nacer de nuevo. Nos dio la oportunidad de comenzar ahora una relación. ¿Por qué? Porque el hombre no podía tener esta relación. Antes que Jesús era imposible, porque nosotros perdimos esa relación. El hombre buscó a Dios a su manera y no lo encontró. Muchas veces yo me recuerdo que cuando presentaban el Evangelio, lo presentaban como una escalera al cielo. Al mismo tiempo nos decían, la religión solamente tiene una escalera que está alta, muy alta, pero no llega al cielo. No es por religión, no es por obras. Tiene que ser por la sangre del Señor.
Y en esa es cuando entonces tú puedes ver muchas escaleras, pero ninguna va a llegar más allá de las nubes. Solamente el camino, la verdad y la vida llega al Padre. Y es lo que dijo Jesús. Y yo cuando pienso en esto, cuando leo este versículo, yo soy el camino, yo siempre pienso en esa ilustración que nos dieron cuando yo era apenas un baby, un bebé espiritual. Hay muchas escaleras o muchos caminos, pero solo uno llega al Padre, solamente uno, ningún otro más. Entonces ahí es donde nosotros encontramos esto. El hombre no tenía la capacidad para comunicar al nivel espiritual. Y es donde nosotros, habiendo nacido de nuevo, habiendo encontrado que Jesucristo es nuestro Dios, y que a través de Él y solamente a través de Él nosotros podemos llegar a ser uno con Él. Dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Allí nosotros lo tenemos. Entonces, si nosotros ya tenemos lo que Dios quiere hacer y el nuevo nacimiento, la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Ahora, yo te lo voy a poner así. Dios se encuentra, no se descubre, no se estudia, no lo puedes entender, no lo puedes comprender. Tiene que ser una relación. A Dios se le encuentra. Y cuando lo encuentras, entonces tú tienes una relación con Él. Y Él se muestra y te deja conocer quién es Él. Pero tú no lo puedes estudiar. Teología es una aberración, porque hay biología, que es el estudio del bios o de la naturaleza. Hay astronomía, que es el estudio del universo. Pero teología, que es el estudio de Dios, no existe. A menos que quieras estudiar dioses inferiores, entonces sí. Pero a Dios verdadero no se le estudia. Amén. Se le encuentra. Se encuentra. No vas a descubrirlo, vas a encontrarte. Así como cuando tú deseas realmente conocer a alguien, tú tienes que tener una relación con esa persona. Puedes estudiar todo lo que tú quieras acerca de una persona, su biografía, sus estudios, su ideología, y te puedes formar una imagen o una idea de lo que es esa persona, pero hasta que no trates con esa persona, no vas a descubrir exactamente quién es esa persona. Amén. Así que encuentra a Dios. Existir no es lo mismo a tener vida. Dios no quiere que tú existas. Al encontrarte con Él y tener una relación, Él te da de sí mismo. Él te da vida. Acuérdense que había dos árboles, ¿recuerdan? Ok. Ahora tenemos la oportunidad de tomar del árbol de la vida. Y entonces al tomar del árbol de la vida, nosotros tomamos ¿qué? Vida. Pero no es cualquier vida, no es la vida que nosotros tenemos donde se nos van 120 años y ya se acabó el asunto. No, esta es una vida que no termina. Es una vida que alimenta tu espíritu, tu alma. Es algo que va más allá. Y ¿sabes qué? También juvenece o rejuvenece tu cuerpo. Mejor que las cremas, hermanos. Mejor que los ungüentos de aguacate y de todo lo que... Todas esas cosas. Sí, hermano, hay algo que pone más belleza. Una persona que está llena de cremas y de ungüentos y de todo eso y no conoce a Dios, se ve más, bueno, iba a ponerlo así, pero una persona que conoce a Dios se ve más joven, más lozana, porque tú ves a una persona con gozo, que no es lo mismo que estar sonriendo, nada más como
las muchachas de concurso, ¿verdad? Ponen como decimos nosotros, su sonrisa colgate, ¿no? O sonrisa de foto. A ver, sonrisa de foto. No, mano, esto sale natural. No hay nada más hermoso que ver el gozo en una persona. Y no todo el tiempo la están pasando bien. No todo el tiempo están libres de problemas, pero saben quién está con ellos. ¿Saben? Y esto es tener vida, no existir solamente. Va más allá. Dios no se puede entender ya que no es con la mente como se le conoce, sino se le conoce a través de una relación, y esta relación solamente es a través del Espíritu, de Espíritu al Espíritu de Dios. Amén. Es donde entonces nosotros vemos lo que Él se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que es un solo Dios, amén, pero nos deja conocer estas cualidades. El Padre muestra un amor sin límites. Dios Padre nos muestra su amor. De tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Padre muestra un amor en una máxima expresión porque es ilimitado. Dios te ama. No te puede amar más ni te puede amar menos. Dios te ama. Amén. Tú no puedes hacer nada para que Dios te ame más. O no puedes fallar tanto que Dios te ame menos. ¿Estás conmigo? El amor de Dios es incondicional. Dios te ama y te va a seguir amando. Tú puedes fallar, tú puedes hacer lo que sea, pero no porque hagas muchas cosas o dejes de hacer muchas cosas. Dios te va a amar diferente. Dios te ama. En el Hijo nosotros encontramos el sacrificio y victoria. Un sacrificio que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Pero en ese sacrificio nos dio la victoria. ¿Victoria para qué? Para vencer el pecado y la muerte. Quizás hemos vencido el pecado, pero estamos por vencer la muerte, hermanos. Y si tú lo crees, nosotros lo podemos alcanzar. Él es también el creador. En el libro de Génesis se presenta como el creador. Juan lo presenta como el verbo que creó todas las cosas. Y Él te creó a ti y creó todo lo que está a tu alrededor. Y todo tiene un propósito. Amén. Para entender el amor de Dios y el sacrificio de Jesús y su grandeza creativa, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da a nosotros el poder, la capacitación, el entendimiento y la sabiduría para entender todas estas cosas. Tú vas a comprender el amor de Dios cuando lo experimentes, y es a través del Espíritu cuando tú lo experimentas. Tú vas a conocer la grandeza del sacrificio de Jesús cuando tú naces de nuevo, y es a través del Espíritu que tú lo haces. Tú no vas a conocer tu victoria hasta que tú no tengas el poder del Espíritu Santo. Por tanto, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu nos deja saber quién es Dios. Amén. Gloria a Dios. El siguiente punto que nosotros tenemos es cómo es que podemos hablar con Dios. ¿Sí? ¿Cómo habla Dios con el hombre? La pregunta más bien no es hablar, no es hablar, es comunicar. Hablar, podemos hablar mucho. Podemos traer un discurso, podemos presentar una oración muy hermosa y repetirla muchas veces. Eso es hablar. Pero dice Jesús que nosotros no oremos como oran los gentiles, que creen que por su mucha palabrería serán escuchados. Y es que ellos y ahí creen que con eso van a ser escuchados. Dice no, busca tus palabras en tu corazón. Abre tu corazón al corazón de Dios. La oración no es repetitiva, la oración es un diálogo. ¿Entendemos qué es diálogo? Sí, es logo, es el lenguaje, dio
o di es de dos, ¿sí? Entonces es un diálogo, una comunicación que va y viene, porque de nada sirve que yo hable con mi esposa o que ella hable conmigo sin que tengamos una comunicación. Entonces será una serie de instrucciones, o será una serie de exigencias, o será una serie de imposiciones. Tú tienes que hacer esto. No te deja hablar, no te deja poner. Tú tienes que hacer esto porque así es como debe de ser las cosas y bla, 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 bla. Y al final de cuentas, ¿qué? Pero no, cuando hay un diálogo, entonces dice, mira, está esto, y ¿cuál es tu parecer? ¿En qué podemos, cómo podemos llevar? Me gusta mucho la ilustración que se da acerca de la barca, porque la barca lleva remos, pero lleva dos remos. Amén. Tenemos un propósito, alcanzar victoria. Ponlo en lo que sea, puede ser negocio, o puede ser hogar, o puede ser matrimonio, o puede ser educación, lo que sea, pero siempre tiene dos remos. Si tú nada más das a un remo, vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y no vas a llegar a ningún lado. Si tú no puedes poner a ambos a remar al mismo tiempo, no vas a avanzar, vas a quedarte dando vueltas. ¿Estás conmigo? ¿Entendemos? Entonces, esto es lo que es. Comunicar va más allá de decir lo que se tiene que hacer y punto. En el trabajo tenemos nosotros que recibir instrucción, pero también podemos comunicar. Ok, ya recibí esto, ahora, ¿cómo es que en mi equipo o cómo es que mi grupo va a alcanzarlo? Entonces es donde hay una comunicación para ir hacia enfrente. De otra manera, vamos a estar dando vueltas porque vamos a estar haciendo solamente lo que se nos indicó o lo que entendimos que se nos indicó, pero no tenemos algo claro. Entonces tiene que haber una comunicación. Comunicación es necesaria. Ahora, ¿cómo es que nosotros comunicamos con Dios? Bueno, nosotros comunicamos con Dios en su lenguaje. Hay dos lenguajes, el lenguaje natural y el lenguaje espiritual. El lenguaje natural es terrenal, es carnal y es inferior. ¿Sí? El lenguaje espiritual es celestial, espiritual y superior. Y sabes una cosa, te digo un secreto, Dios no habla en otro idioma que no sea el idioma espiritual. Entonces, ¿cómo es que yo puedo conocer la grandeza de Dios, el mensaje de Dios, si mi receptor no está calibrado a eso? Un ejemplo que yo tengo, me gusta mucho hablar de esto, es ahí se me fue la palabra, la telecomunicación. Okay. La telecomunicación requiere varias cosas. Un transmisor, o sea, un lugar que transmite. Y cuando lo transmite tremendo, ¿verdad? Lo transmite sin ninguna variación. Es excelente. ¿Sí? El medio que lo lleva es excelente. Pero todo puede ser excelente, pero si yo no tengo un receptor alineado a lo que es la transmisión, por más perfecto que sea mi transmisor, mi receptor no va a tomar el mensaje que se transmite. Tú y yo no podemos calibrar nuestro receptor. Fuimos impedidos por el pecado original, la desobediencia. Es Jesús quien nos da a nosotros la oportunidad, al nacer de nuevo, de calibrar nuestro receptor a la transmisión de Dios. Y es el Espíritu Santo quien nos da la guía para hacerlo. Y cuando tu receptor, que ahora ya está bien alineado, y la transmisor, que es el Dios mismo,
envía su comunicación, tú recibes ahora el lenguaje espiritual. ¿Estás conmigo? A veces decimos, es que Dios no me habla. Bueno, ¿está calibrado tu receptor? ¿Está alineado? Hace mucho tiempo nosotros teníamos cable por satélite. Y cuando vino el técnico, estuvo trabajando en la antena, en el techo, y después de un rato y una calibración que tenía que hacer y todo, y coger dónde está el satélite y ponerle el disco ese a donde debe de estar y todo. Tremendo, como no sé cuántos cientos de canales teníamos. Y bien gozosos nosotros hasta que vino una tormenta. Y la tormenta dañó lo que era la calibración del receptor. Entonces, la transmisión seguía, el satélite seguía enviando toda la señal, pero mi receptor no podía tomar la señal. Ni un canal se veía, ni uno. ¿Qué hicimos? Pues como todo buen sábelo todo, me subí al techo y cogí el disco a ver si yo encontraba el satélite sin saber dónde estaba. ¿Y se ve algún canal? No. ¿Se ve un canal? No. Después de como media hora estar tratando, dije, me rindo. Háblale al técnico. Vino el técnico, cogió su aparatito, le dijo el aparatito dónde estaba el satélite, cogió cientos de canales otra vez. Está conmigo. Entendemos que Dios es quien lo hace. El pecado desvía tu receptor de Dios. El perdón lo calibra de nuevo a recibir. Amén. Entonces Dios habla de esta forma. ¿Por qué Dios habla de esta forma que es difícil de entender? La primera es porque es su lenguaje, ¿sí? Ese es el lenguaje de Dios. También debería ser nuestro, pero muchas veces no lo es. Y la segunda es porque las escrituras no son para enriquecer tu conocimiento ni satisfacer tu curiosidad, sino para exhortar, enseñar y redarguir, produciendo ¿qué? Crecimiento espiritual. Entonces, esa es la razón por la que Dios lo hace. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado un legado de amor. Nos ha dado un manual de instrucciones. Se llama la Biblia. Ahora, yo he dado este mensaje y lo he dado en dos partes. Ahorita ustedes están tomando encapsulado, ¿ok? Porque es muy extenso. Pero creo que se quedan con la mejor parte, como dicen, ¿verdad? Y si quieren más, hermanos, vengan después aquí con la Biblia y un café los miércoles y podemos hablar un poco más de todas estas cosas. Amén. Manual de instrucciones, legado de amor, pero no nada más de amor, sino de misericordia y de paz. Acuérdense que la paz de Dios sobrepasa la paz del mundo. Amén. Tú puedes buscar la paz en tus finanzas o la paz en tu conocimiento o en tu destreza, pero Dios dice, yo soy más que tu destreza y más que tu conocimiento y más que tus finanzas, lo que tú tengas guardado por allí. Yo soy mayor, yo puedo darte seguridad y paz para que tú puedas descansar y dormir en noche. ¿Amén? Sin estar dándole vueltas a todos los problemas. La Biblia nos ha dado a conocer la historia del trato de Dios con el hombre. El trato de Dios con el hombre se da de esta manera, a grandes rasgos. De Adán a Abraham es el trato de Dios con individuos, ¿sí? Trató Dios con individuos, así trató con Adán, con Enoc, con Noé, hasta que llegó a hablar con Abraham. Y cuando me refiero a Abraham es Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Pero después de Abraham a Moisés, Dios trata con una familia. La familia de Abraham, la familia de Isaac y la familia de Jacob. Hasta que viene el nacimiento de Moisés. Y Moisés ahora cambia el trato de Dios. Ya no es individuo, ya no es familia, sino ahora es un pueblo. De Moisés a Jesús, Dios trata con el hombre como un pueblo. De Jesús a nuestros días, Dios trata con nosotros como iglesia.
Y el final de los tiempos es el trato de Dios con un solo pueblo, su iglesia e Israel. De ambos pueblos, uno solo. Así que ahí estamos, al final de los tiempos de la iglesia, en la unión con el pueblo israelita. Y Dios, Jesús, es quien lo hace. Amén. Entonces tenemos el trato de Dios con el hombre y se nos presenta en dos grandes partes. La primera parte es el Antiguo Testamento o el pacto antiguo, ¿sí? El pacto que se hizo a través de sangre, a través de la circuncisión de los varones. Era la señal del pacto, que Dios era el Dios de aquellos que formaban el pueblo. ¿Y quiénes formaban el pueblo? Aquellos que aceptaban ser parte de este pacto. ¿Ok? Y lo mostraban con sangre. Pasado el tiempo, Dios trajo la reafirmación o confirmación del pacto a través de los 10 mandamientos. Y a través de los 10 mandamientos y claro, una serie de preceptos, el hombre finalmente conocía lo que a Dios le agradaba y lo que a Dios no le agradaba. Pero también se dio cuenta que le era imposible cumplir con la ley. Por tanto, tuvo que venir un nuevo testamento o un nuevo pacto, introducido por Jesucristo, quien ahora trae para nosotros el establecimiento de lo que es la salvación y una nueva relación. El antiguo pacto trae una promesa de salvación y restauración. El nuevo pacto es el establecimiento de esa salvación, de la salvación y la relación restaurada ahora a través de su sangre. No deja de haber sangre, pero ya no es la sangre de hombres o de machos cabríos, sino la sangre del Señor mismo, de Dios mismo, quien establece esto. En grandes rasgos, el Antiguo Testamento, 39 libros, el Nuevo Testamento, con los restantes hasta cumplir 66 libros, de los cuales nosotros tenemos una historia tan preciosa. Historia que se da en la ley, que se conoce como el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos y otros libros que se han añadido, como nosotros decimos, deuterocanónicos o apócrifos, que nos dan luz de historia, pero no son para enseñanza. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, un libro histórico, tenemos las cartas evangélicas o epístolas, y también tenemos un libro profético, que es el Apocalipsis. En sí, en todo esto tenemos nosotros una gran y poderosa fuente de conocimiento de lo que ha sido el trato de Dios con el hombre. Con todo y eso es solamente información. Tú tienes que conocer a Jesucristo. Dice, en esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, ¿sí? A ti, Dios Todopoderoso, y al Hijo a quien tú enviaste. Conocer a Jesús es tener una relación con Él. Amén. Vamos a concluir entonces con lo que es el nombre de Dios. Dios se da a conocer a través de su trato o relación con el hombre. Entonces nosotros tenemos estas diferentes formas de conocer a Dios. Como Señor, ¿sí? Como Señor, que es Él, el Dios único. Elohim, que es el plural de Él, que habla de la plenitud, de su plenitud y de su poder creador. El Shaddai, con una combinación de Él, pero Shaddai, que es el Dios todopoderoso. ¿Sí? El Elión, el Dios más alto, poseedor de los cielos y la tierra. Adonai, el Señor dueño, ¿sí? Adonai y Kyrios van de la mano. Adonai es hebreo, Kyrios es griego, pero es lo mismo.
Señor, dueño, Rey, soberano. Jehová o Yahvé es el nombre propio de Dios, acompañado por términos de liberación, y como vamos a ver en un momento, y que no se conoce con vocales, solamente 4 consonantes, YHWH, que en pocas palabras es yo soy el que soy. I am who I am. Yo soy el que soy. Eso es Jehová o Yahvé. Ahora, combinado con Jireh, es el Dios proveedor. Rofe, Dios sanador. Nisi, nuestra bandera o estandarte. Shalom, tu Dios de paz. Esto fue revelado poco a poco a través del trato de Dios con el hombre, fue revelado en diferentes ocasiones y con diferentes individuos, pero queda como algo marcado para todo el pueblo de Israel en adelante. Así nosotros conocimos a Jehová Roy, que es el pastor. ¿Cómo lo conocemos? A través del Salmo 23. Tsidkenu Sidkenu es el Dios de mi justicia. Él es tu abogado defensor. Él es quien te justifica, tu vengador. Él es quien trae justicia a tu vida. Eso es lo que quiere decir. Jehová Shama, el Dios que siempre está presente. Jehová Sabot, el Dios de los ejércitos. Jehová Melech, el Dios es nuestro rey. Jehová Macdaes o Macades, Dios que te santifica. Wow, tremendo. Dios Kyrios, ya lo vimos, Señor, amor, dueño. Pero el más precioso de la relación con Dios es mi Padre. Quien lo introduce, Jesucristo. Tenemos muchos más. Esta es una lista muy corta de todo lo que es Dios, su nombre, su relación con nosotros. Esto en sí, hermanos, habla de lo que es Dios y el hombre restaurando una relación. Entonces, para orar vamos a pedirle al Señor que esa relación continúe. Yo sé que ya la tenemos, pero que ahora continúe, sea abierta, sea dada. Señor Santo, te damos gracias. Muchas gracias por este precioso tiempo que tú has tenido con nosotros, dándonos a conocer esta grandeza, la grandeza de una relación. Señor, queremos tener comunión contigo, comunicación. Queremos, Señor, tener esa relación. Sabemos claramente que por un hombre fue rota esa relación, pero por otro hombre aún superior fue restablecida. Hoy, Señor, nosotros agradecemos infinitamente que tú hayas tenido el darnos la reconciliación a través de tu Hijo. Señor mío, gracias, muchas gracias. Te pedimos, Señor, que aumentes esa relación, que sea aumentada, que tengamos nosotros la disposición de llegar a ser, como está escrito, la estatura de un varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre tuyo oramos. Amén y amén.